Buenos días a todos. Un placer encontraros aquí en este lugar tan especial para la sostenibilidad y para el Passive House. Yo vengo hoy a representar al clúster vasco de construcción, Eraikune, porque al fin y al cabo, porque al fin y al cabo, de alguna manera, la sostenibilidad es una apuesta que tenemos que tener dentro de toda la sociedad. Y bueno, al final el clúster hoy en día representa a 130 socios del sector de la construcción, que tenemos una facturación acumulada de 2.600 millones de euros y 12.000 personas empleadas. Entonces, lo que sobre todo destacaría es que tenemos que empezar a pensar en global cuando hablamos en sostenibilidad. Y los clústers son un sitio donde no solo están promotoras y constructoras, donde lo que tenemos que hacer es trabajar entre sinergias, entre todos los tipos de empresas de construcción que hay en el sector y en el País Vasco, pensando en la gente que diseña, en los fabricantes, en las partes smart, en las constructoras, por supuesto, en la parte de conocimiento, universidades, asociaciones y también colaboradores y entidades públicas que también conforman al final esta asociación. ¿Por qué digo todo esto? Porque al final queremos de alguna manera transmitir que tenemos que darle un poco la vuelta a cómo hacemos las cosas en construcción. Creo que este es un gran ejemplo y nosotros de alguna manera es lo que queremos impulsar. Siempre decimos que desde el clúster nosotros lo que intentamos es aportar esos proyectos de innovación que en el día a día a las empresas no les da tiempo a hacer. Y entonces por eso nos queremos aportar siempre visiones, estrategias, tendencias, y es parte de lo que nos dedicamos también, ¿no? Al final, ¿qué intentamos hacer? Entender qué pasa, entender qué preguntas tenemos que hacernos para que el sector avance y buscar oportunidades. Es parte de lo que estamos buscando hacer. Entonces ahí, bueno, al final parte de nuestro trabajo es hacer análisis del sector, de ver cómo, por ejemplo, está la cadena de valor de la rehabilitación energética ante tanto apuesta que tenemos en los fondos europeos con ella. Bueno, pues nos hemos empezado a hacer preguntas, ¿no? Y entonces, bueno, pues ¿qué vemos? Todavía, a pesar de que aquí están grandes expertos sobre la sostenibilidad y el Passive House, pues vemos que en general en el sector falta conocimiento de cómo se llega a estos niveles tan exigentes de eficiencia energética. Vemos que todavía, ahora veremos que la tendencia ya es que no, pero como todavía al mercado le falta el incentivo para ir un poco más allá, ¿no? Para no cumplir solo normativa, sino ir un poco avanzando en la sostenibilidad. Tampoco ayuda que tenemos un tejido empresarial de pymes o micropymes que al final, bueno, es difícil de alguna manera de tan poquito en poquito ir arrastrando hacia la sostenibilidad. Y luego, como siempre, tenemos la barrera de la financiación dándonos un poco siempre ese lastre y ese bache que a veces cuesta, sobre todo a los usuarios, poder superar. Y luego, bueno, lo que último también que veíamos es eso, que una tendencia de Europa es que intentemos hacer actuaciones integrales y aquí todavía vemos que falta, ¿no?, ese empuje para hacer todo ello. Entonces, un poco viendo esto, por así decir, serían los problemas, ¿no?, venir a dar las malas noticias, pues también queremos traeros un poco los brotes verdes, ¿no? ¿Qué estamos viendo? ¿Cuáles son las tendencias que estamos observando? Por ejemplo, en el decreto para las ayudas de rehabilitación, que ya salió en octubre y que se está transponiendo a las comunidades, para nosotros ha sido muy significativo que en el programa de alquiler social de edificios, para las obras nuevas que haya que hacer en ese decreto, lo que se exige es que el edificio tenga unos valores de consumo de energía primaria todavía mejores que los de la normativa. Es decir, cuando vayan a hacer vivienda social hay que hacer por encima de lo que pide el Código Técnico actual. Entonces, esto de alguna manera, ¿a qué nos empieza a sonar, ¿no? ¿Dónde empezamos a ver un poco la relación con el Passive House? Bueno, al final el Passive House es una especie de herramienta de edificios de consumo casi nulo, pero plus, por decirlo de alguna manera. Los edificios Passive House que se empezaron a hacer, sobre todo los terciarios que se empezaron a hacer y los de las administraciones públicas, ¿qué ocurría? Que era una manera de, cuando todavía no se sabía ni siquiera qué es edificio de consumo casi nulo. Europa nos decía que teníamos que hacer edificios de consumo casi nulo, pero no sabíamos cómo era eso, porque nuestra normativa todavía estaba muy lejos de ello. Bueno, utilizar el Passive House como una herramienta de asegurarse edificios energéticamente muy eficientes y que, por supuesto, cumplirían las siguientes normativas energéticas que fueran a salir, pues fue una herramienta para la alta eficiencia y para asegurarse que ya hacíamos edificios muy eficientes cuando todavía las normativas iban muy poquito a poquito avanzando y todavía sigue siendo así. Sabemos que esa tendencia que nos piden ya en ese decreto de hacer edificios un 20% mejores de lo que cumple la normativa a través del Passive House
es una herramienta posible. Otra tendencia en ese mismo decreto, al final, esto es algo que va a obligar, es ese punto, ¿no?, que va a hacer que efectivamente las actuaciones vayan a otro nivel. Como siempre, ¿cómo? Tocando el bolsillo. Al final, en la parte de rehabilitación de actuaciones de barrio va a vincular la subvención que se va a otorgar a directamente el ahorro de energía primaria no renovable conseguido. Con lo cual, lo que nos vamos a encontrar es que es menos inversión, o sea, la inversión es mayor, pero para el bolsillo del usuario va a ser más barato hacer una inversión de alta eficiencia que hacer una inversión de poca eficiencia, porque la cantidad de dinero que va a recibir va a ser menor, ¿vale? Entonces, esta tendencia también ha sido un giro importante y va a ser un giro importante a la hora de plantear cómo hacer estas actuaciones. Estas actuaciones va a haber que plantearlas con ambición, porque hay que ahorrar un 60% de energía primaria no renovable para que nos den el máximo de subvención. Entonces, los usuarios nos van a empezar a pedir que hagamos edificios para que a mí me den el máximo de subvención. Seguramente no saben ni cómo, ese es el trabajo del sector, pero nos han abierto el camino a través de este decreto para que vayamos ya a ser ambiciosos. Y eso también es una tendencia que en algunas comunidades y sobre todo en países europeos ya se está poniendo, ¿no? Vincular la calidad energética con la fiscalidad de los edificios, vincular bonificaciones en IBIs, ICIOs, etcétera, a la calidad energética que tenemos en nuestros edificios. Eso, insisto, todavía se está implantando de distinta manera, pero es una tendencia que ya está ahí y que, desde luego, viendo cómo está tratando el decreto, el tema de vincular la economía a la eficiencia energética, seguramente es parte de lo que también nos vamos a encontrar. Y, de nuevo, ¿qué oportunidad encontramos? Pues, de nuevo, aparece el Passive House como una oportunidad. Al final, cuando diseñamos Passive House, sabemos que vamos a tener edificios de calidad energética A, es parte de lo que obtenemos al hacer esta alta eficiencia, y también cumplimos dos tendencias también que nos pide Europa. Europa lleva tiempo pidiéndonos que lo ideal es que hagamos actuaciones integrales, que tengamos en cuenta todos los sistemas del edificio y, por tanto, no nos limitemos a hacer cosas muy puntuales como pudiera ser un aislamiento de fachada concreto. Al final, la cantidad de energía que ahorramos solo aislando la fachada es limitada y la manera de conseguir ahorros globales e importantes es haciendo actuaciones integrales o integradas también, como las que pide el Passive House. Y luego también una tendencia es, nos piden tener en cuenta que reduzcamos la energía primaria no renovable. Por tanto, integrar autosuficiencia en todo lo que fueran las etapas de los edificios es parte de lo que también tendrá mucho sentido para conseguir sus objetivos. Entonces, también que sepáis que el Passive House hace no demasiado tiempo lo que hizo fue pasar de su única categoría de certificación a también premiar aquellas certificaciones que consiguen autosuficiencia, primero aporte energético, incluso autosuficiencia, marcando distintas escalas. Y otra de las tendencias que se observa, y es la recomendación de 2021, la última directiva de edificios de la Unión Europea es del 2018 y ya ha sacado una recomendación en 2021 que se conoce como Efficiency First. Primero, la eficiencia energética. ¿A qué se refiere? A que lo que tenemos que hacer es actuar en origen, hacer que todos los sistemas requieran muy poca energía para actuar. De hecho, tenemos ahí un poco separado que además lo que hace ya es hablar de neutralidad climática, soluciones muy eficientes en toda la cadena de valor, que es una palabra muy típica que usamos en los clústeres y que os acabo de decir. Tenemos que tener en cuenta todo el proceso, desde la producción de energía, por supuesto, pero ahí de alguna manera ya están los grandes, con las eólicas y con sus grandes estaciones, hasta el consumo final. Entonces, aquí lo que quería trasladaros es que nosotros tenemos la parte de responsabilidad, sobre todo la parte del edificio, que es un poco de lo que va hoy la cuestión. ¿Y qué es lo que vemos? Bueno, pues que todavía hoy en día, donde más energía consumimos con mucha diferencia en los edificios es en la fase de uso. Al final se sabe que alrededor de un 80-90% de la energía que se consume en todo el ciclo de vida de un edificio es en la fase de uso. Y básicamente esa fase de uso lo que consume es calefacción o refrigeración. Si queremos empezar a hacer ahorros energéticos muy considerables en un edificio, está muy bien cambiar la tecnología LED, pero realmente donde tenemos el meollo de la cuestión es en intentar que consuman menos calefacción y refrigeración. De ahí que el Passive House se vuelva a erigir como una oportunidad importante porque ese es su foco principal.
Por supuesto que luego querremos llegar a certificaciones más elevadas como el LEED y el BREEAM por el interés medioambiental global que tienen. Pero si hay que atacar una pata importante al principio y como prioridad absoluta es reducir la energía de calefacción y refrigeración. Y ahí el Passive House es uno de los grandes estándares para conseguirlo. Y luego otra de las tendencias que os quería trasladar es el tema de la colaboración público-privada. En todas las ayudas que estamos viendo de los fondos Next Generation siempre hay mención a que hay que conseguir la colaboración público-privada para activar estos fondos. ¿Por qué es esto? Al final los fondos europeos lo que están intentando es que reactivar a las empresas. En el fondo estas ayudas son para que las empresas trabajemos. Entonces, al final lo que están buscando es que a través de fomentar la demanda, finalmente las empresas trabajen y tengan proyectos. Entonces, es importante darnos cuenta que hay que empezar a quitar un poco el miedo a esa colaboración público-privada, a aprovechar el hábito de las empresas privadas a hacer modelos de negocio y que ellas también se pueden de alguna manera permear hacia la gestión de las ayudas. Y ahí también me parece que el Passive House es una empresa, nunca mejor dicho, que lleva años haciendo también un ecosistema de empresas. Al final, aquí también hay un negocio, aquí hay personas, componentes Passive House certificados, hay de alguna manera asociaciones independientes que lo que están buscando es que esto sea rentable, esto pueda ser una manera de trabajar y, por tanto, pues también vemos que puede ser referente en esa manera de implicar la empresa y el negocio rentable dentro de la eficiencia energética. Y, por último, un poco así, conclusiones que os quería trasladar. Dentro del clúster tenemos un grupo de trabajo y una línea de trabajo que le llamamos Renovation Hub, porque vemos muy importante intentar hacer que todas las ayudas que vayan a llegar en rehabilitación sean conducidas de una manera eficaz y, sobre todo, útil. Como os decíamos, hacemos preguntas, ¿no? ¿Y qué preguntas nos hacemos? ¿Realmente tenemos capacidad de poder bajar todas esas ayudas a mercado? ¿El mercado es capaz de hacer todo lo que viene? ¿Tenemos una relación entre agentes que esté realmente bien vinculada? ¿O tenemos, por un lado, los energéticos, por otro lado, los edificatorios, por otras instalaciones? ¿Tenemos todo ese núcleo bien montado? ¿Tenemos también a los agentes públicos alineados con nosotros para que entiendan la necesidad que van a tener las empresas de agilidad, de que las licencias vayan rápido, de que todo, de alguna manera, discurra sin demasiadas trabas burocráticas? Bueno, pues en esas iniciativas nosotros ya estamos intentando trabajar en vincular más la agenda urbana a las administraciones públicas y las empresas, que de alguna manera la realidad de las empresas pueda ir hacia arriba y permear pues tanto en las convocatorias o en la coordinación de los trabajos que tenemos que hacer. Y luego ya estamos intentando precisamente eso, vincular a las empresas, conocer, intentar hacer consorcios, que no vaya por un lado la financiera, por otro lado la rehabilitadora y por otro lado la auditoría energética. Tenemos que empezar a hacer consorcios, a unir especialistas para poder hacer actuaciones integrales de muy alta eficiencia energética. Y, por supuesto, bueno, pues también estamos aportando difusión, formación y también ese acompañamiento, ¿no? A intentar entender todo este mare magnum de proyectos europeos que nos viene encima y que entendemos que a veces es difícil entender. Así que nada, entiendo que estamos en una oportunidad, en un momento de oportunidad importante. El Passive House es una herramienta para poder desarrollar toda esta exigencia energética que va a venir y, por tanto, animaros a que sea muy interesante la jornada, a que conozcáis más el estándar y que si necesitáis cualquier cosa estamos a vuestra disposición. Muchas gracias.